Bueno, tenemos con todos nosotros a Plácido Gómez, Rosalina que va a entrar ahora, y a todos los compañeros y compañeras, amigos, conocidos y amigos de conocidos de diferentes partes del mundo. Hoy el tema es sobre la memoria. Quiero hacer una pequeña introducción sobre la parte de la memoria. Yo soy José Manuel Valencia. Se me ha olvidado el segundo apellido. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Álvarez. Bueno, el tema de la memoria tiene un intríngulis, o sea, depende de qué tipo de memoria, en el sentido, en qué tipo de conexión tú tienes con el tacto, con la vista y con el oído. Hay personas que son más kinestésicas, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas y las memorias se pueden hacer como en diferentes sentidos, o sea, aprender desde tres puntos de vista, lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes. Por eso en la educación a día de hoy a veces no tenemos esa referencia de esos tres sentidos, eh, pero también hay otros sentidos, que es el sentido de la intuición. Una de las cosas que a veces podemos decir es que hay que poca memoria tengo para memorizar textos. Ese soy yo. O sea, hay diferentes personas que, por ejemplo, memoria para las matemáticas. Dicen, eso yo no. Eh, Tenemos que tener en cuenta que hay una memoria que puede ser la intuitiva. Hay otro tipo de diferentes memorias y no por eso tenemos que decir que no tengo memoria. Después hay otra parte, que es la que va a tocar también Rosalina, es cuando ya avanzamos en nuestra edad y se nos olvidan cosas y después entramos ya a una cierta edad ya más avanzada y decimos que ya tenemos pues o sea, como lagunas. Hay después procesos que empieza el Alzheimer, o sea, procesos ya de demencia senil. Pero eso es un tema muy interesante que Rosalina nos va a tocar. La doctora Rosalina es eh, una doctora que ha estudiado medicina y también ha abarcado lo que es la parte holística de la naturopatía, la medicina natural, la medicina china, la medicina ayurvédica, la homeopatía. Y entonces tiene un punto de vista cómo mejorar esa capacidad de la memoria. Es muy importante que sintamos autoestima con la memoria que tengamos. Pues Rosalina, te damos el paso. Hola, buenas noches. Pues efectivamente con el tiempo yo tampoco me acuerdo del nombre de la charla de hoy. Muy bien. Plácido, no sé si tenemos charla para el próximo jueves, si tenemos título, porque tengo uno. Pues fantástico, sí, pues estaba comentándole eso a José Manuel, que no hacía falta ahí un título, pues genial. ¿Y cuál es Sí, el sí. título? Se llama La dieta de la longevidad. Oh, Oye, ese no me la pierdo. No, que no quiere vivir más tiempo. Eh, bueno, a medida que vamos cumpliendo años, se nos hace más importante lo de la memoria, ¿no? Porque se va uno dando cuenta, a partir de los 40 años o por ahí, se va uno dando cuenta de que no es igual que antes. Incluso antes, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niña, yo recuerdo que era de las primeras de la escuela, de la clase, pues yo tenía una memoria, o sea, era como una lámina en blanco, o sea, todo lo que la maestra decía se me quedaba, todo lo que yo leía se me quedaba, por lo tanto para mí era fácil estudiar y recordar las cosas. Y recuerdo que una vez me enfermé de amigdalitis y me dieron antibióticos, me dieron pues, un tratamiento. Cuando yo regresé a la escuela, después de una semana, yo lo que me acuerdo era que no me acordaba de nada, o sea, mi memoria no era capaz de retener nada. Entonces era la maestra hacía círculos, ¿no? Era un método muy primitivo. La que sabía, pues iba pasando como adelante, adelante, entonces yo siempre estaba de las primeras de pronto, a la semana siguiente estaba en la última, porque yo no me acordaba de nada. Y todavía recuerdo esa impresión de primero tener así como una pantalla virginal donde se grababa todo y después estar como en otro mundo, como que no me enteraba de nada. ¿M?
O sea, era algo físico, después de haber tomado antibióticos, después de haber estado enferma. Bueno, pues la memoria es algo muy importante, ¿eh? Y que directamente está relacionado con nuestro estado de salud. ¿Dónde está la memoria? ¿En qué parte del cerebro reside la memoria? Bueno, aunque se conoce que el hipocampo es una estructura que está muy relacionada con la memoria, pero no se pueden localizar los recuerdos en un punto concreto, porque la actividad, las funciones cognitivas están repartidas o sea, todo el cerebro, digamos, interviene en eso. ¿Cuáles son las fases de la memoria? Pues bueno, las fases de la memoria son los que sabemos, como el ordenador, ¿eh? Tenemos algo que es una codificación. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, cuando nos presentan a alguien y nos dicen su nombre, pues necesitamos que prestar atención para realizar esa codificación, ¿no? O sabemos, por ejemplo, cuando queremos recordar cosas que a veces lo asociamos con reglas mnemotécnicas, o sea, recuerdos que ya tenemos ahí anclados en el cerebro y entonces ese recuerdo nuevo lo fijamos con eso y nos permite recordarlo. Otra de las fases, o sea, otra de las fases es el almacenamiento. Esa memoria tiene que archivarse. O sea, nos hemos aprendido el nombre o nos hemos aprendido la lección después de repetirla 7 veces y ya está aprendido, ¿no? Entonces eso ya está almacenado. Pero luego necesitamos la recuperación, recuperar ese archivo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a esa otra persona por segunda vez, tenemos que tener acceso al archivo donde está metido eso y decir, ah, pues tú eres Pepe o tú eres Juan. ¿No? Es igual que en el ordenador. Entonces, claro, en cada uno de esos procesos intervienen determinados aspectos del cerebro. La memoria es muy importante porque gracias a la memoria podemos recordar quiénes somos, dónde vivimos, quiénes son nuestros hijos, podemos recordar el trayecto que hacemos en el autobús. O sea, la memoria es fundamental porque, vamos, es para saber dónde está tu bate y no irte para la puerta contraria, ¿no? O sea, cuando vemos un anciano con Alzheimer nos damos cuenta de lo importante que es la memoria. O sea, la memoria es una parte fundamental del cerebro, de las funciones del cerebro, todas reunidas, que nos permiten vivir, básicamente. Hay algo que se llama amnesia, que la amnesia es, pues eso, justo el olvido, ¿no? Tenemos una memoria que es a corto plazo y una memoria que es a largo plazo. A corto plazo, ¿qué quiere decir? Que nosotros recordamos lo que hicimos ayer. Ayer fuimos a comprar al Corte Inglés y luego nos tomamos una cerveza no sé dónde, ¿no? Pues ayer. O tenemos otra memoria que es de largo plazo, que yo recuerdo mi infancia, yo recuerdo pues lo que me dijo mi madre en tal fecha, todas esas cosas, mi escuela, mis amigas, de la infancia, todas esas cosas. Normalmente cuando la gente que tiene Alzheimer, la gente que va perdiendo la memoria, vamos perdiendo la memoria reciente, los archivos nuevos. Los archivos viejos se conservan más tiempo. Y entonces, por ejemplo, la gente no sabe a lo mejor, yo qué sé, no sabe ni qué día vive, ni qué año, ni dónde está su casa o dónde está no sé qué, y sin embargo sí recuerda cosas del pasado. Por eso una de las recomendaciones para trabajar con la memoria, con la gente anciana, es, por ejemplo, ponerle canciones de su época. Yo recuerdo a mi madre tenía Alzheimer, mi padre también, y yo recuerdo a mi madre ponerle canciones y ellas cantarlas, que apenas sí hablaba y ella cantaba sus canciones. O sea, eso estaba archivado ahí en archivos muy profundos que todavía el cerebro los conservaba. ¿Por qué se nos afecta la memoria? Pues principalmente porque tenemos enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, aunque el Parkinson al principio no se pierde la memoria. O porque tenemos un daño cerebral adquirido, nos ha dado un ictus, hemos tenido un accidente de tráfico, hemos tenido un trauma cerebral, o por problemas congénitos de nacimiento, como una parálisis cerebral, etcétera, etcétera, o por trastornos psicológicos o psiquiátricos, como una esquizofrenia, o alteraciones del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, los miedos, situaciones de un shock traumático, de un estrés así muy fuerte, o por el consumo de sustancias, la droga, ¿no? O también en los trastornos del aprendizaje como el TDAH, o sea, el trastorno de espectro autista, o la dislexia o la discalculia, que entonces son niños que les cuesta mucho aprender porque su proceso de memoria, su proceso de aprendizaje y de memoria está alterado. ¿Para qué nos sirve saber todo esto?
Lo más habitual que conocemos pues es el Alzheimer, ¿no? Que hay una pérdida de la capacidad de recordar. Eso se llama amnesia. Y hay amnesias que son anterógradas, o sea que no podemos incorporar recuerdos nuevos, o sea, no podemos aprender, digamos. Y hay otras que son retrógradas, que es que no tenemos capacidad para acceder a los recuerdos del pasado. También se puede dar una alteración en el contenido de los recuerdos. Hay una cosa que se llama confabulaciones, y eso tiene que ver con que a veces tenemos lapsus que no recordamos, y entonces ese periodo que no recordamos lo llenamos con recuerdos que nos parecen lógicos, nos lo inventamos para salir del paso. O sea, por ejemplo, esto pasa mucho en los pacientes alcohólicos, que claro, por efecto del alcohol, pues las neuronas están muy oxidadas y se ha perdido memoria. Entonces hay lapsus de memoria. Y entonces esos lapsus de memoria se los inventan. Pero vaya, no es que ellos digan, me lo voy a inventar, se lo inventan. ¿Qué pasó? Pues si de aquí a aquí, si fui de aquí al comedor, pues lo siguiente que hice, pues comer, ¿entendés? Y luego hay otra cosa que se llama hipernesia, es decir, donde hay como un revivir del recuerdo muy intenso, que por ejemplo pues suele ser situaciones que han sido a lo mejor traumáticas, ¿no? Dice, recuerdo como si lo estuviera viendo ahora, ¿no? Es una cosa que dice mucho la gente mayor. Recuerdo como si lo estuviera viendo ahora cuando se murió mi padre, ¿no? O situaciones así que te han impactado mucho a nivel emocional, entonces eso se ha quedado ahí grabado con fuego. Y que muchas veces, bueno, también los recuerdos bonitos cuando han sido muy intensos, pero normalmente está relacionado con momentos de mucha emoción. ¿Cómo podemos medir y evaluar el estado de nuestra memoria? Bueno, esto es posible medirlo, existen técnicas de medición a través de test de la memoria. Y esto puede ser importante, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿no? Saber si un niño va a tener dificultades para aprender, por lo tanto necesita una ayuda adicional. O en el ámbito clínico, saber si los pacientes son capaces de recordar qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que tomar las pastillas, todo eso. O también en ámbitos laborales, saber si una persona es capaz de desempeñar determinado trabajo donde requiere una concentración y una memoria importante. Entonces, en la práctica sí es importante a veces saber cuantificar o medir esa memoria. Bueno, esto es una empresa que tiene un montón de test y todo eso. Existen un montón de test para medir la memoria. Bueno, aquí he apuntado esto, no viene al caso, pero bueno, si a alguien le interesa, pues esa información está. Y entonces, pues, por ejemplo, un test muy sencillito es que, dice, en la pantalla aparecen una serie de bolas con diferentes números, ¿no? Y entonces se tendrán que memorizar la serie de números. Y entonces eso se va poco a poco. A lo mejor al principio pues simplemente memoriza una bola, ¿no? Y después ya te ponen dos y las tienes que memorizar. Y luego tres, ¿no? Y entonces van midiendo tu capacidad de memorizar. Y a base de ejercicio y práctica, esa capacidad de memorizar se puede entrenar, ¿no? Por eso hay tantos cursos que enseñan ¿no? para leer rápido, para memorizar, para todo eso. Existe algo que se llama rehabilitación y esto es posible porque existe una plasticidad cerebral. O sea, el cerebro es plástico, es decir, se puede modelar. Y entonces, como se puede modelar, es posible la rehabilitación. Se puede rehabilitar la memoria y las demás capacidades cognitivas. Y gracias a esta plasticidad cerebral es que podemos trabajar con la memoria y mejorarla. Y también gracias a que hay procesos de neurogénesis. O sea, en las neuronas pueden generarse, pueden, digamos, como antes se nos decía que nacías con X memoria y ya está. Y cuando se te iban muriendo, pues se te iban muriendo y ya no tenían más. Bueno, se ha visto que existen proteínas mensajeras que pueden estimular el crecimiento de nuevas neuronas. Y por otro lado, bueno, neurogénesis. O sea, podemos trabajar con la memoria porque hay plasticidad cerebral y porque hay procesos de neurogénesis. Se pueden generar neuronas nuevas y se pueden generar conexiones neurológicas nuevas. O sea, las neuronas son como un cometa, ¿no? Hay una estrella y la colita del cometa. Bueno, pues esas puntitas de las estrellas
se conectan con otros rabitos de otras estrellas, para que me entendáis. Y esas son las sinapsis, las conexiones neuronales. Cuando tú haces un movimiento, levantas el brazo, ¿no? Pues hace una conexión neuronal. Claro, cuando eso lo has levantado 20 veces, pues esto ya te lo sabes de memoria, esto ya lo hace casi dormida. Porque esa conexión neuronal ya está hecha. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos ejercicios físicos nuevos, también estamos creando conexiones neurológicas nuevas. Cuando nosotros hacemos actividades nuevas, pero que son repetitivas, quiero decir que no es porque un día haga una actividad nueva, no, pero cuando haces una actividad nueva, por ejemplo, que empiezas a hacer yoga o empiezas a aprender un idioma nuevo, pues como solo haces todos los días o 3 veces por semana, lo que sea, tú estás creando conexiones neurológicas nuevas. Eso es muy importante de cara a la plasticidad cerebral y de cara a rehabilitar, vamos a decir, nuestro cerebro. Por eso es muy importante que sigamos aprendiendo cosas, aunque tengamos 100 años. Por ejemplo, muchos especialistas recomiendan a la gente, por ejemplo, que cuando tiene 70 años se ponga a aprender un idioma nuevo, o sea, no a repasar el que ya saben, uno nuevo. ¿Por qué? Porque al aprender uno nuevo, pues tú ahí no has hecho esas conexiones neurológicas, pero al intentar aprenderlo, y como todos los días tienes que machacar un poco, pues tú vas creando conexiones neurológicas nuevas y eso hace que tu cerebro esté como más denso, más poblado, ¿me entendéis? Que tenga más redes y las redes son buenas. Entonces, bueno, se puede rehabilitar la memoria. Mira, yo me acuerdo, mi padre tenía, bueno, más que Alzheimer, tenía una demencia senil, ¿no? A veces veía cosas y todo eso. Y no sabía ni cómo se llamaba. Yo recuerdo, él lo que nunca perdió fue el sentido del humor. Recuerdo una vez que fui al pueblo a verlo y le digo, papá, ¿cómo estás? No sé qué. Y me dice, digo, ¿sabes quién soy? Dice, nena, pues yo es que estoy muy mayor, yo ya no me acuerdo de nada. Claro, ahí el que no iba todos los días ya se dejaba de fichar y le cancelaban la ficha. Entonces dice, yo estoy muy mayor, yo no me acuerdo. Digo, pues yo soy tu hija, fulana de tal, que soy médico, que vivo en Murcia, que no sé qué, que he venido a verte. Y me dice, ah, nena, pues si tú eres mi hija, entonces yo seré tu padre. Digo, pues claro. Mi padre no se acordaba de nada. De pronto tenía yo una prima, de hecho todavía la tengo, y bueno, cuando iba a comprar pasaba por delante de la casa de mi padre. Entonces ella todos los días iba, a ella le gusta mucho cantar, le cantaba una canción de sus canciones antiguas y le daba lección. Le decía, a ver, ¿cómo te llamas tú? Pues tú te llamas fulano de tal. ¿Y sabes cómo se llamaba tu madre? Pues yo no me acuerdo. Pues tu madre se llamaba fulana de tal. Y tu padre fulano de tal. Y tus hermanos, y tú eran 9 hermanos. O sea, tenía esa lección se la daba todos los días. Y entonces un día llego yo y digo, oye papá, ¿y tú sabes cómo te llamas? Dice, pues claro, no me voy a saber yo cómo me llamo. Digo, a ver, dímelo. Fulano de tal. O sea, todo, apellidos completos, que no se acordaba de nada meses antes. Digo, ¿y te acuerdas cómo se llama tu madre? Dice, claro, no me acuerdo yo de mi madre. Mi madre se llamaba fulana de tal. Y tu padre, bueno, me dio toda la explicación de cómo se llamaba él, sus padres, sus hermanos, todo. Y 6 meses antes o un año antes no se acordaba absolutamente de nada de eso. Es decir, cuando repetimos el proceso informativo, se van regenerando o se van haciendo esas conexiones neurológicas y a base de repetirlo, ¿entendéis? Se va fijando. O sea que incluso en una persona que ya con 90 años, que ya su cerebro está muy deteriorado, eso, se puede mejorar la capacidad de aprendizaje. Bueno, ¿qué son los nootrópicos? Los nootrópicos, bueno, esto es una palabra, un nombre que le puso un químico rumano en el 1972 con el fin de diferenciar las sustancias psicoactivas que mejoran la condición cerebral de las drogas ordinarias. Entonces, nootrópico es una sustancia que sirve para mejorar la memoria. También conocidos como estimulantes de la memoria o potenciadores cognitivos. Son sustancias que elevan ciertas funciones mentales, tales como la cognición, la memoria, la inteligencia, la creatividad, la motivación, la atención y la concentración. O sea, como que todas esas cosas que mejoran la memoria, pues mejoran un poco todo esto. No se sabe bien cómo funcionan, pero parece que lo que hacen es alterar
neurotransmisores, enzimas y hormonas, o sea, alterar, mejorarlos, ¿no? Mediante la mejora o activación del metabolismo celular, cerebral o estimulando lo que decíamos antes de la neurogénesis, la capacidad de formarse neuritas, o sea, formarse neuronas jóvenes. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un nootrópico para considerarse como tal? Dice carecer de efecto vasodilatador directo, o sea, que no sea algo que llegue y pum, abra los vasos y ya está. Carecer de efectos que alteren el patrón electroencefalográfico, es decir, no puede ser algo que nos altere mentalmente. Ser capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, no es fácil que cualquier sustancia llegue al cerebro, por eso a veces resulta difícil curar los problemas cerebrales, porque tenemos una barrera que impide, es una protección, que impide que las cosas lleguen al cerebro tan fácilmente. Entonces, para que una sustancia sea nootrópica, debe llegar al cerebro. Poseer pocos efectos secundarios o ninguno. Demostrar que tiene una actividad metabólica y haber sido experimentado, ¿no? En ensayos clínicos, o sea, que tenga una cierta, que dé una cierta confianza. Para que funcione se necesita que incremente, que mejore el metabolismo cerebral de forma demostrable, ya sea porque mejora la oxigenación o porque mejora las mitocondrias o porque mejora la formación de ATP, que proteja las células nerviosas contra la hipoxia, o sea, contra la falta de oxígeno, que no tenga influencia en el patrón de electroencefalograma, o sea, que no nos altere psiquiátricamente, no va a ser que tomemos algo para mejorar la memoria y nos pongamos locos. Que tenga pocos efectos secundarios y que tenga buena tolerancia en la población anciana, que no tenga efectos sedantes, ni tranquilizantes, ni estimulantes. O sea, que no sea una anfetamina, que no sea una droga, o un opio o una morfina que te deja ahí todo drogado y sea peor el remedio que la enfermedad. Bueno, hay un montón de nootrópicos, muchísimos nootrópicos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los nootrópicos naturales. Bueno, he seleccionado de estos los naturales. En líneas generales, lo que se intenta es proveer al organismo los recursos y los cofactores que se necesitan para producir determinados neurotransmisores. El cerebro tiene una serie de neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina. La acetilcolina ¿qué es un neurotransmisor? Pues es una sustancia, en las neuronas decimos que se comunican con otras neuronas, pero no se comunican como podríamos pensar que una está conectada con otra. No, hay un espacio vacío entre las dos. Ese puente, digamos que es porque saltan bolitas de neurotransmisores. O sea, le manda un mensaje, pero ese mensaje es una cartita, es un neurotransmisor que llega a la otra neurona, ¿me entendéis? Por lo tanto, necesitamos tener esos neurotransmisores. Si los tenemos agotados, difícilmente el mensaje va a llegar de una neurona a otra. A veces cuando estamos muy cansados, yo a veces me he dado cuenta que algunas noches que yo estaba muy cansada, sobre todo antes, cuando no tomaba tantas cosas como ahora para la memoria, cuando estaba muy cansada y decía, tengo que acostarme ya, es que no soy capaz ya no sé ni cómo me llamo. Esa es una expresión que yo decía, ya no sé ni cómo me llamo. Cuando yo me daba cuenta que cometía muchos errores, que ya no era yo capaz de, mi cerebro ya no funcionaba. O sea, cuando tú estás agotado, es que estás agotado, has agotado tus neurotransmisores. Entonces necesitamos reponer, regenerar esos neurotransmisores. Bueno, la acetilcolina, esa que os estaba yo diciendo, facilita la formación de la memoria, la concentración, la atención y los procesos mentales superiores, el pensamiento, el cálculo, la creatividad, la innovación, o sea, el poder como arreglar una situación, improvisar. Para eso se necesita un grado de creatividad. Entonces, hay sustancias que son precursores de la acetilcolina. Entonces, acetilcolina es sinónimo de memoria, es un neurotransmisor que tiene que ver con la memoria. Así como tenemos que la serotonina tiene que ver con la felicidad, con el bienestar. Así como que tenemos que la dopamina tiene que ver con el placer. Todo eso son neurotransmisores cerebrales.
Entonces, precursores de la acetilcolina, pues por ejemplo, la colina o la lecitina y sus componentes. La lecitina, pues sabemos que está, ¿dónde está la lecitina? Pues está en la grasa, ¿no? Hay lecitina que se extrae de la soja, lo que casi todos conocemos, pero se puede extraer la lecitina de los frutos secos, ¿no? De las semillas de, de las pipas, de las diferentes semillas. Es una grasa, es una grasa que contiene fosfolípidos y el fosfolípido es una grasa que está en el cerebro. Otro sitio donde hay lecitinas es en la yema del huevo. Yo recuerdo en mis últimos años de estudiar medicina, que era una panza de estudiar para los exámenes, muchachos, acabas con todos los neurotransmisores. Entonces era entre la panza de estudiar y el estrés de que tenía un examen final y eso. Yo recuerdo 2 días antes del examen que yo, por más que quería yo estudiar y me hacía falta seguir estudiando, ya nada, no se me metía nada en la cabeza. Entonces me acuerdo que un día me comí no sé, un huevo frito, un huevo cocido, lo que sea, y de pronto dije, ¡oh! Lo que me faltaba era lecitina. O sea, de pronto pude volver a estudiar. Entonces a partir de ahí pues empecé a tomar huevo y lecitina más cotidianamente. Entonces la yema de huevo contiene mucha lecitina, contiene fosfolípidos. Y las lecitinas extraídas de la soja, de la semilla de girasol, de las almendras, todo eso, en general los frutos secos, contienen, aparte de omega, fosfolípidos. Y eso es muy importante para restaurar la acetilcolina. Hay otras sustancias que son cofactores que también nos llevan al mismo sitio, como a reparar, a generar acetilcolina, como es por ejemplo la acetil L-carnitina, es un cofactor de la acetilcolina, es muy importante, transporta los ácidos grasos a través de las membranas celulares hacia las mitocondrias de las células, donde la grasa experimenta la oxidación para producir ATP. ¿Os suena lo del ATP? La molécula universal de la energía. Entonces, todo aquello que nos ayude a producir ATP es fantástico para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro necesita mucha energía, mucho ATP. Entonces, la acetil L-carnitina sirve para eso. La vitamina B5 o ácido pantoténico, también que es un cofactor de la colina, o sea, para que se pueda convertir la colina en acetilcolina también es muy importante. Tenemos por aquí bueno, todos estos son medicamentos, nos saltamos, vamos a ir a lo natural. Por ejemplo, tenemos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es decir, la acetilcolinesterasa es una enzima que lo que hace es degradar la acetilcolina. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa pues es mala para la memoria porque lo que hace es gastar la acetilcolina. Entonces tenemos, por ejemplo, la huperzina, es un alcaloide, viene de un musgo chino, también es muy bueno para la memoria. El romero, que lo tenemos al alcance de la mano, es buenísimo para la memoria. De hecho, es un antioxidante potente. La salvia officinalis también es buenísimo para la memoria. Aquí esto es una planta de la India, Celastrus paniculata. Ese es de la India. Y luego hay otra planta que es Licoris radiata, que es una planta de ornato, que esto viene de Asia. El cannabis, la marihuana, tiene propiedades inhibidoras de la acetilcolinesterasa. Por eso se ha propuesto muchas veces como tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Posee un efecto ansiolítico y sedante y es un posible neuroprotector e inductor de la neurogénesis. Pero ¿qué pasa? Que el THC, que es lo que te coloca, es tóxico para el cerebro. Entonces lo que se está experimentando ahora es con el CBD, que es un cannabis que apenas tiene THC. Entonces, bueno, hay incluso pacientes que lo usan y bueno, y están contentos. Bueno, tenemos también sustancias como, por ejemplo, los ginsenócidos, el ginseng, que también facilita la liberación de acetilcolina en el sistema nervioso.
y entonces pues es bueno para la memoria. De hecho, Sen significa conciencia, o sea, conciencia para el lenguaje chino, ¿no? El Sen es la conciencia. La conciencia quiere decir estar consciente, ¿no? Estar presente, darte cuenta bien de las cosas. O sea, por eso el ginseng lo que hace es que sube la energía y te permite pues estar más consciente, tener más memoria, estar más presente. Entonces también, el problema es que es difícil conseguir un buen ginseng, ¿eh? La mayoría de los ginseng está adulterado. Bueno, compuestos derivados de la pirrolidona también son interesantes. Bueno, todos estos son químicos. Químicos. A ver, por aquí tengo los naturales. A ver. Todos estos son químicos. Hay algunos químicos que son derivados, por ejemplo, de la vitamina B6, que también es interesante y está comercializada. Bueno, tenemos aquí vasodilatadores periféricos y agentes vasoactivos como por ejemplo el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es tradicional, los efectos nootrópicos que tiene, tanto para el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil. Yo estuve años tomando ginkgo biloba, aunque hay alguna gente que le produce dolor de cabeza, ¿no? Y luego tenemos la vincamina, que es una sustancia química extraída de una planta que se llama vinca minor o vinca pervinca, que también es un oxigenador cerebral, también es interesante. Bueno, tenemos, por ejemplo, el cromo, que estabiliza los niveles de glucosa en sangre. Y entonces esto también puede ser bueno porque, claro, cuando tenemos el azúcar alto, también la memoria se deteriora más rápido. Y tenemos, por ejemplo, la coenzima Q10, que incrementa el oxígeno transportado hacia las mitocondrias de las células y retarda la demencia causada por la edad. La coenzima Q10 es un producto antienvejecimiento maravilloso. Tenemos por aquí otra sustancia como es la creatina, que estimula la producción de ATP. Tenemos una planta que todos conocemos que influye en la neuroregeneración y la neuroprotección. O sea, es un protector y un antioxidante cerebral maravilloso y además ayuda a regenerar las neuronas, que es la Bacopa monnieri o el Brahmi. Es una hierba que aumenta la síntesis de proteínas del cerebro, interviene en la reparación neuronal y estimula el funcionamiento de las neuronas, incrementando la capacidad de memorización y aprendizaje. Antes de que yo conociera los productos de LifeVantage, yo recetaba a muchos estudiantes Bacopa y funcionaba muy bien, muy bien. Ahora nosotros tenemos cosas maravillosas, porque hay una sinergia que potencia todavía más la acción. Tenemos, por ejemplo, la melena de león, que es un hongo que estimula la mielinización de las neuronas. O sea, los oligodendrocitos lo que hacen es que producen mielina, ¿no? Y la mielina es como la capa protectora de los nervios, como el plástico ese que llevan los hilos de cobre. Pues igual, es muy importante que eso esté intacto. Bueno, pues este hongo lo que hace es que favorece o permite que esta mielina se sintetice bien. Tenemos sustancias como, por ejemplo, la pregnenolona, que es una hormona, y es una hormona que es una hormona madre. O sea, de aquí deriva luego la DEA, y de la DEA deriva la testosterona y la progesterona y todo eso. Es como, entendemos como hormona madre que está en la cascada hormonal. Las hormonas son como, unas van derivando de otras, ¿no? Desde la molécula del colesterol se van sintetizando hormonas y unas van derivando de otras. Bueno, pues la pregnenolona es una hormona, vamos a decir, sexual, ¿no? Porque de ahí derivan todas las hormonas sexuales, pero vive en el cerebro. Entonces, a medida que nos hacemos mayores, sobre todo, por ejemplo, después de la menopausia en las mujeres, pues como su síntesis hormonal disminuye, también disminuye la pregnenolona en el cerebro. Y si hay una pérdida de memoria importante después de la menopausia. Entonces, bueno, se puede medir cómo está la pregnenolona en la sangre y si está baja, puedes tomar pregnenolona y es un producto a largo plazo, pero es una también muy buena ayuda. En Estados Unidos la venden en los supermercados. Aquí no se puede conseguir, pero en Estados Unidos la venden en los supermercados.
Tenemos como la acetilcisteína, ¿m? o L-cisteína, que es un precursor del glutatión. La acetil L-carnitina, que también es fantástico para la falta de memoria y para la depresión. El ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante poderosísimo. El cannabidiol, que hemos dicho, también derivado del cannabis, que también es neuroprotector y neuroregulador. Tenemos el sexamol, que es derivado del sésamo, que también ayuda muchísimo. El piritinol, que es un derivado de la vitamina B6, y la oncaria tomentosa, que la conocemos muchos por ser... estuvo de moda hace muchos años este de Perú, la uña de gato de Perú, que también es un potenciador de la memoria interesante. Y nosotros tenemos, y ahora Plácido nos va a contar un poquito de eso, bueno, volvemos a decir, para el realce de la memoria y mejora del aprendizaje, tenemos el Avacopa Monieri, que va a la cabeza de todo eso, y luego pues tenemos sustancias como el romero, que lo conocemos todos, pero tenemos sustancias como por ejemplo el ashwagandha, que tiene un efecto a nivel cerebral, le llaman el ginseng de la India, entonces tiene un efecto a nivel cerebral maravilloso, que es a la vez como estimulante y relajante, o sea, relaja el cerebro, pero sube la energía, y entonces te permite una mayor vitalidad, una mayor energía, una mayor lucidez mental, al mismo tiempo como una calma. Tenemos, o sea, básicamente, el deterioro cerebral está producido principalmente, bueno, por accidente y lo que hemos dicho, pero principalmente es la oxidación del cerebro, la oxidación de las memorias y la oxidación del cerebro, teniendo en cuenta que el cerebro es una grasa. Entonces, fácilmente, vamos a decir, se oxida, se enrancia. Entonces, todo aquello que nos permita disminuir la oxidación cerebral nos va a ayudar a recuperar la memoria. Es fundamental cuidar el cerebro cuando lo tenemos bien, porque no es lo mismo que tú lo cuides cuando lo tienes bien que tú lo cuides cuando ya tienes 4 neuronas bailando, ¿entendéis? Entonces tenemos la obligación de cuidar nuestro cerebro ahora. Yo, bueno, le paso la palabra a Plácido, pero nosotros tenemos, bueno, yo me quedé sorprendida cuando conocí el NAD, el efecto del NAD a nivel del aspecto cognitivo y del aspecto de verbalización de tus conceptos, el poder verbalizarlo es impresionante, impresionante. Y el efecto de todos nuestros antioxidantes unidos que se potencian es un efecto también impresionante. Yo, desde que estoy tomando ya, no me acuerdo ya en tiempo, pero 4 años por lo menos, desde que yo estoy tomando todos estos productos, yo no dejo de tomarlos, porque realmente yo tengo un antecedente de Alzheimer por las 2 ramas familiares, o sea, de parte de mi madre ni se diga, de parte de mi padre ni se diga. Entonces, y mi padre y mi madre, los dos con Alzheimer, entonces yo cada vez que se me olvida algo, pues digo, el Alzheimer, ¿no? Antes decía el Alzheimer, mi marido me decía, no diga el Alzheimer. El pobre se asustaba. Desde que uso estos productos generadores de antioxidantes, bueno, porque el glutatión es otra cosa fantástica para el cerebro, y nosotros conocemos potenciadores del glutatión que potencian hasta un 300% el glutatión que producen nuestras células. Entonces, lo que yo sí puedo decir como experiencia mía personal es que desde que estoy tomando estos productos, mi memoria ha mejorado muchísimo, a tal punto que yo ya no he vuelto a decir el Alzheimer. Ya no he vuelto a decir el Alzheimer, o sea, esa palabra ya desapareció de mi boca. Eso me da como una tranquilidad de conciencia, decir, bueno, todavía me puedo librar del Alzheimer. Entonces, pues, bueno, es importante que todo esto son cosas a largo plazo. O sea, tú no puedes hacer un tratamiento, decir, voy a tomar esto 3 meses y descanso. No, porque el reloj va dando vueltas y el cerebro se sigue deteriorando. Entonces, si nosotros podemos corregirlo o enlentecer ese proceso a los 50, pues vamos a conseguir más resultados que si lo hacemos a los 70.
¿entendéis? Porque el cerebro está menos deteriorado y entonces simplemente con que lo enlentezcamos ese proceso, así con que lo mantengamos, pues no es lo mismo mantenerlo a los 30 que a los 40 que a los 90, que ya lo tiene muy deteriorado. Y la otra cosa que también mejora mucho la capacidad cognitiva es el ejercicio. ¿Por qué? Porque en el ejercicio hay una mayor oxigenación y porque cada vez que tú haces movimientos nuevos, tirar el brazo para acá y todos los días lo único que haces es bajarlo, pues tú estás creando conexiones neuronales nuevas. Y otra cosa que es importante digamos, para mantener las conexiones neuronales o para crear conexiones neurológicas nuevas es el aprendizaje. Tenemos obligatoriamente que seguir aprendiendo. Así es que no se pierdan las charlas que damos los martes. Muchas gracias, Rosalina. Y quería hacerte una pregunta referente a esto de la plasticidad del cerebro y de la grasa, porque o sea, las conexiones neuronales, ¿de acuerdo? Es en base a todo ese proceso de grasa que hay en el cerebro, no es agua lo que hay en el cerebro. Entonces, aparte de todo lo que has dicho, ¿hay algo más que también podamos añadir? Porque claro que es una grasa y se oxida. eh, ¿Qué grasas podríamos dar a nuestro cerebro para que mejore nuestra capacidad cognitiva también? Bueno, es fundamental los omegas 3. Y dentro de los omegas 3 que sean ricos en DHA. El DHA es un ácido graso muy importante, quiero decir, entre el EPA y el DHA, pues el DHA, el cerebro en un 70% es DHA, o sea que el DHA es muy importante. Y recordar que los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales. Quiere decir que si no los tomamos, no los sintetizamos, o sea, no los producimos. O sea, si nuestra alimentación está carente en omega 3, pues nos hemos fastidiado, pero el cuerpo no tiene recursos para sintetizar omega 3. Entonces, es importante que nuestra alimentación sea enriquecida con omega 3. Hay omega 3 para todos los gustos. Ahora sí es muy importante si tomamos un omega 3 de pescado, que tiene que ser bueno, de buena calidad, que no lleve mercurio, que tenga, o sea, es importante la calidad en los omega 3, que no te lo tomes y quieras vomitar al rato, que no te lo tomes y te pase como yo con mi hijo, que como era un poco hiperactivo, dije, necesita DHA, y le encasqueté 3 pastillas, y al día siguiente se había puesto amarillo. O sea, le di un batacazo a su hígado. Entonces, tienen que ser omegas 3 de calidad. Y bueno, referente a, aquí hay un proceso también de nuestro organismo, que hablaremos en el futuro también, hacia primavera. Nuestro organismo, ¿cómo debería permanecer? Porque claro, vamos añadiéndole alimentos, 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 pero a veces nos olvidamos hacer esos procesos de desintoxicación, etcétera. Eh, Quería preguntarte una cosa sobre la memoria, pero no la memoria física, o sea, por decir la memoria interna de recordar cosas, sino la memoria celular. Referente a lo que has dicho, tengo familiares, ¿de acuerdo?, que tienen Alzheimer y yo puedo tener Alzheimer, como acabas de decir tú. ¿Podemos cambiar esa predisposición con la nutrigenómica? Claro, lo bonito de lo esperanzador de la nutrigenómica es que hemos visto y se ha demostrado que a través de la nutrición nosotros podemos activar y desactivar determinados genes. O sea, tú tienes toda una genética de tus antepasados que no hay quien te la quite, pero que tú la tengas a que se exprese ahí hay un puente, ¿no? Entonces tú puedes tener esa genética, pero no necesariamente tiene que expresarse. ¿Cuándo se expresa nuestra genética, esa genética desfavorable? En aquellos momentos de nuestra vida donde nuestro nivel de energía está bajo. Es decir, nuestro nivel de energía está bajo porque estamos agotados, o estamos deprimidos, o desnutridos, o lo que sea, o con alguna enfermedad. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro nivel de energía alto y si nosotros a través de la nutrigenómica lo que estamos haciendo es que se exprese, vamos a decir, nuestra buena genética, estamos modificando la expresión de los genes. Entonces, todos esos genes que tenemos ahí de patología los podemos dejar a la cola, que no se expresen, ¿verdad? Que en lugar de que se expresen a los 60, que se expresen a los 120,
con lo cual posiblemente ya no estemos para dar lugar a todo eso. Entonces, la nutrigenómica es algo maravilloso, es un descubrimiento maravilloso, y es que a través de la nutrición nosotros podemos modificar sacar nuestra mejor versión, la mejor versión de nosotros mismos. Eso está disponible ahora, pero eso hace años, cuando yo estudiaba medicina, ese concepto ni existía como concepto, o sea, ni existía como concepto, o sea, a nadie se le había ocurrido. Entonces, ahora son cosas que ya están científicamente demostrados, que existen esos conceptos, que hay empresas que se encargan de comercializar y poner al alcance de la gente esas cosas, que no tienes tú que irte a Asia a buscar no sé qué y al otro sitio a buscar no sé cuánto, eso ya está disponible. Entonces, bueno, pues es una suerte que tenemos que aprovechar. Tenemos, ahora sí, la Pues, obligación de aquellas cosas que aprendemos, ponerlas en práctica para nuestro bienestar, porque es invertir en nosotros mismos. pues muchas gracias, Rosalina. ¿Podrías quitar la pantalla? Porque quiero Sí, dar sí, paso perdón. a nuestro querido amigo y conocido llamado Plácido Gómez, que siempre nos acompaña desde hace 2 años con estas fabulosas formaciones de salud holística. Y quería preguntarte sobre la nutrigenómica, referente a este proceso que ha hablado de la memoria. Ha hablado sobre lo que es la parte de la oxidación, ha hablado de la parte de esa activación, por decir, de la mitocondria, etcétera, del omega. ¿Qué nos puedes decir? Y si podemos tener a nuestro alcance, porque yo sé que Rosalina recomienda también cosas desde hace muchísimos años, de herbolario, etcétera, pero explícanos un poquito de la nutrigenómica, cómo podemos tener ese aspecto en nuestras manos y cuáles son los beneficios. Pues muy buenas noches a todos. La verdad que una conferencia espectacular, doctora Rosalina, increíble. Yo me acabo de dar cuenta también que tengo antecedentes porque mi padre tuvo Alzheimer, mi abuela. Entonces, cuando estabas compartiendo lo del Alzheimer, estaba visualizándome también, digo, wow, gracias a haber conocido la nutrigenómica. Personalmente llevo ya 5 años usándola. Llegó a mi vida por una condición de salud, buscando una alternativa, investigando, y por estas casualidades que la pude conocer y empezar a experimentarla en mí. Los resultados fueron espectaculares. En muy poquito tiempo pude mejorar una condición de salud que llevaba años padeciendo. Y, y bueno, y a partir de ahí pues empezamos a compartirlo con más amigos, conocidos, familiares, y que también han estado teniendo resultados. Realmente es lo que comentaba la doctora Rosalina, es algo que ahora se está dando más a conocer, pero que viene ya de muy atrás, de años. Un grupo de científicos de más de 40 años investigando, pues descubrieron que nuestro cuerpo tiene esa capacidad de producir unas enzimas, como las que nos estaba comentando la doctora Rosalina, que son capaces de eso, de subir nuestro nivel de ATP, de recuperar nuestras mitocondrias, de incrementar en un 300% el glutatión, por lo cual tener todos esos beneficios que ya produce nuestro cuerpo. Y gracias a estos potenciadores, a estos activadores celulares, pues conseguimos esos resultados. Es tan sencillo como, bueno, los tengo por aquí a mano, un Protandim NRF2 y el NRF1. El Protandim NRF2 lo que va a hacer es activar esas células para producir esas enzimas antioxidantes, sobre todo subir el nivel de glutatión. Y con el NRF1 lo que vamos a subir el nivel de ATP, tan importante para nuestra memoria. También contiene la coenzima Curie, y lo que va a hacer es regenerar nuestras mitocondrias para subir nuestro nivel de energía. Con lo cual, cuando usamos estos dos productos juntos, realmente no suman, sino que multiplican para mejorar nuestra salud. Como decía, personalmente yo llevo 5 años, tengo claro que los voy a seguir usando pues toda mi vida, porque hay un antes y un después. Ahora tengo ya 50 años, pues puedo decir que estoy mejor que cuando tenía 35 o 40, a nivel de energía, a nivel de vitalidad, a nivel de bienestar. O sea, es realmente un cambio, y que recomendamos a todo el mundo, pues que bueno, que lo puedan poner en práctica. Y te puedo Conseguir. preguntar una cosa acerca de, realmente, la nutrigenómica, o sea, ¿son nutrientes o, por ejemplo, hierbas, etcétera, al uso que nosotros recomendamos, o hacen alguna cosa extraordinaria? O sea, como activación o como... ¿Qué hacen exactamente?
Sí, realmente esa es la gran diferencia de estos productos con cualquier producto que podamos encontrar en el mercado. Normalmente hasta ahora lo que hemos hecho ha sido suplementar, o sea, darle a nuestro cuerpo pues, todo lo que necesitaba en forma de hierba. Este grupo de científicos, como os decía, descubrieron que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir esa enzima, pero que solo funciona hasta la edad de 18 o 20 años. A partir de ahí, pues el proceso se para. No es que se pare de golpe, pero poco a poco, a partir de esa edad, pues va dejando de producir como el glutatión, ¿no? Sustancias como el glutatión. Entonces lo que descubrieron es que se podían reactivar esa capacidad que tiene nuestro cuerpo, que se ha quedado como dormida, como apagada, se puede activar. Entonces se crearon estos activadores que lo que van a hacer es darle a nuestra célula una señal. Lo mejor de todo también es que son de base natural, ¿vale? No tienen ningún tipo de efecto secundario, por lo cual lo puede usar cualquier persona. Están formulados con plantas, con 5 plantas, como la ashwagandha, ese potenciador que nos decía la doctora Rosalina, el cardamariano, un potente detoxificante, cúrcuma, té verde, y la combinación de estas plantas lo que va a hacer es activar de nuevo esa capacidad que tiene nuestro organismo de producir esa sustancia, que son capaces de frenar el proceso de envejecimiento, el proceso de deterioro, y de activar las mitocondrias, o sea, hacer que nuestras células vuelvan a producir nuevas mitocondrias. Se nota muy rápido porque en solo 30 días conseguimos reducir un 40% nuestro proceso de envejecimiento y de deterioro de cualquier proceso que esté sucediendo en nuestro cuerpo. ¿Y dónde se puede conseguir? Porque yo recomiendo a veces cosas de herbolario y tal. ¿Dónde se puede conseguir esta nutrigenómica? Pues esto es lo más fantástico de todo, ¿vale? Porque los podemos comprar directamente al laboratorio que los produce. O sea, no hace falta ir a una tienda ni desplazarnos. Directamente el laboratorio que los produce, gracias pues, bueno, a las nuevas tecnologías, en la página sí que hay que hacerlo a través de un distribuidor autorizado de este laboratorio. Las personas nuevas que estáis por primera vez aquí, pues quien os ha invitado le podéis preguntar pues, para que os presente algún distribuidor o que os pase el enlace para poder hacer la compra. Entonces, tan sencillo como entrar en la página web, hacemos el pedido, nos registramos, se paga con tarjeta y lo recibimos directamente en casa. O sea, nos lo van a llevar a casa y luego, si queremos seguir usándolo, que es un poco la recomendación, lógicamente, lo que decía la doctora Rosalina también, de que esto no es para tomar un mes, 2 meses y ya está. El proceso de envejecimiento, de deterioro, lo llevamos sufriendo durante muchos más años, va a seguir, y si no hacemos algo por frenarlo un poco y por mejorarlo, pues lógicamente va a seguir adelante. Entonces, si queremos seguir recibiendo estos productos todos los meses, pues se puede poner en autoenvío. Incluso al hacer este sistema de autoenvío vamos a tener un descuento muy importante también en el precio, nos va a salir más económico, aparte de que estos son unos productos muy asequibles para todo el mundo y para todos los bolsillos. Pero al hacerlo con este sistema, pues ya nos despreocupamos, todos los meses lo vamos a poder recibir en casa, no hay ningún compromiso, uno lo puede cancelar cuando quiera. También decir, José Manuel, que tenemos una garantía de satisfacción de 30 días. O sea, no sé, yo no conozco muchos productos que te den esa garantía de decir, oye, pruébalo, y si por la circunstancia que sea el día 28 no estás satisfecho con el resultado, se puede devolver y te devuelven el importe que has pagado por el producto. La compañía está tan seguro de los resultados de estos productos, porque son más de 17 años en el mercado. Somos millones de personas en más de 28 países donde ya se está comercializando este producto. Aquí en España oficialmente lo tenemos desde el 2019, aunque anteriormente pues lo estábamos trayendo desde Estados Unidos. O sea que tiene un historial muy grande de resultados de millones de personas usándolo, y que cualquier persona, pues bueno, lo que lo invitamos a eso, a que lo prueben, a experimentarlo. Incluso yo diría, no creeros nada de lo que estoy compartiendo, sino probarlo por vosotros mismos, experimentarlo, buscar información. Hay más de 28 estudios publicados en PubMed, la biblioteca de Estados Unidos. Sé que hay un gran respaldo científico detrás de todos estos productos, y que nada, que están al alcance de todo el mundo. Pues muchas gracias, Plácido. Y bueno, decirte, también tenemos una promoción especial, ¿vale? Para todas las personas que sí, que esta semana lo pidan, hablar con la persona que os ha invitado a la charla, porque también vaya a tener un descuento inicial en el primer pedido. Eso, pues, quien os ha invitado da toda la información y que os podéis beneficiar también de todo eso. Pues muchas gracias. Primero, gracias a ti, Plácido, por estar todos los martes aquí con estas charlas. También a Rosalina, que realmente nos deleita con nuevas propuestas como la de la próxima semana sobre la alimentación para
mejorar la calidad de que no envejezcamos tan rápido, bueno, primero, daros las gracias a todos los que estáis aquí, más todos los que vayáis a escuchar las charlas, que se las podéis enviar a vuestros amigos, familia, para que aprovechen. Hay más de 30 charlas. Pedírselas a las personas que os hayan invitado.